Qué gusto saludarles como siempre en nombre del embajador Julio César Pineda. Comenzamos esta edición como cada tarde revisando cómo está la actualidad internacional. Este recorrido lo comenzamos contándoles que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que está listo para celebrar elecciones en su país y que espera enviar a Estados Unidos una propuesta enmendada para terminar que empezó hace casi 4 años. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el martes que está listo para celebrar elecciones en su país, tras las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien dijo que Kiev estaba utilizando para evitar convocar elecciones. Pido que los diputados de nuestra facción, en principio nuestros parlamentarios, preparen propuestas legislativas sobre la posibilidad de modificar las bases legislativas y la ley sobre elecciones bajo la ley marcial. Prepárenme esto. Estaré en Ucrania mañana. Espero propuestas de los socios, espero propuestas de nuestros diputados y estoy listo para proceder con las elecciones. Ucrania debería haber organizado presidenciales en 2024, pero los comicios fueron pospuestos, ya que desde la invasión rusa de febrero de 2022 rige la ley marcial. El dirigente ucraniano señaló, sin embargo, que para que la votación pudiera celebrarse era necesario garantizar la seguridad en el país. Rusia a diario. Trump presiona a Kiev para que acepte un acuerdo propuesto por Washington. Los aliados de Ucrania criticaron el plan inicial por ser demasiado favorable a Rusia y desde entonces fue enmendado. En una entrevista publicada el martes por Politico, el mandatario estadounidense acusó a Zelensky de ni siquiera haberse leído las propuestas presentadas por su administración. El mandatario ucraniano cree que las negociaciones tropiezan en las cuestiones territoriales y las garantías de seguridad, pero dijo el martes que espera enviar el miércoles a Estados Unidos una propuesta enmendada con Rusia, que empezó hace casi 4 años. Zelensky viajó los últimos días a varias capitales europeas para elaborar una respuesta al plan estadounidense. El lunes se reunió con dirigentes europeos en Londres y Bruselas y el martes tuvo un encuentro con el Papa León XIV y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Mientras tanto, el Papa León XIV advirtió que buscar la paz en Ucrania sin incluir a Europa en las conversaciones no es realista y afirmó que el plan del presidente estadounidense Donald Trump supone un riesgo para la alianza transatlántica. El Papa León XIV advirtió el martes que intentar alcanzar la paz en Ucrania sin incluir a Europa en las negociaciones no es realista. Sus declaraciones llegan después de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su residencia de Castel Gandolfo, en un momento en que crece la preocupación por el plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y su impacto en la alianza transatlántica. Veramente penso che il ruolo de Europa è molto importante. Creo que el papel de Europa es muy importante y la unidad de los países europeos es verdaderamente significativa, especialmente en este caso. Buscar un acuerdo de paz sin incluir a Europa en las discusiones no es realista en Europa y creo que las garantías de seguridad que se buscan hoy para el futuro deben involucrar a Europa. Penso che le garanzie che si cercano anche di sicurezza oggi e nel futuro, Europa deve formar parte. El pontífice señaló que aún no ha leído en su totalidad la nueva propuesta de Washington para poner fin afirmó que los elementos conocidos hasta ahora implican un giro profundo respecto a décadas de cooperación estrecha entre Europa y Estados Unidos. Sus comentarios responden también a recientes declaraciones de Trump, quien en una entrevista con Politico, publicada el martes, calificó al continente europeo de débil y en decadencia. No he leído todo el documento. Creo que desafortunadamente algunas de las partes que he visto representan un gran cambio en lo que durante muchos años fue una verdadera alianza entre Europa y Estados Unidos. Las declaraciones que se han hecho sobre Europa también en entrevistas recientes, creo, están tratando de romper lo que considero que necesita ser una alianza muy importante hoy y en el futuro. León XIV insistió en que este momento podría ser una oportunidad para que Europa refuerce su unidad y busque soluciones conjuntas, subrayando que la estabilidad del continente y de la relación transatlántica dependerá de que Europa tenga un papel central en cualquier iniciativa de paz. A esta hora también revisamos información en nuestra región, puntualmente en Brasil, porque la Cámara Baja de ese país aprobó un proyecto de ley que puede reducir drásticamente la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo en una caótica sesión que incluyó un intento de boicot.
En Brasil, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que podría reducir drásticamente la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. La sesión del martes estuvo marcada por el caos, forcejeos, interrupciones y un intento de boicot, todo mientras los abogados del exmandatario de 70 años pidieron su salida inmediata de prisión para someterse a 2 cirugías urgentes y reiteraron que la condena debería cumplirse en su domicilio por razones humanitarias. El proyecto de ley fue introducido el martes en el plenario y propone reducir de forma radical las penas por varios delitos, incluido el de golpe de Estado. De aprobarse en ambas cámaras, Bolsonaro vería su condena caer de más de 27 años a poco más de 2. La última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendría el Poder Judicial. Según el impulsor del texto, el diputado Paulinho da Força, la iniciativa busca pacificar el país y también abriría la puerta a la libertad condicional de más de 100 bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023. La jornada legislativa se tensó cuando el diputado oficialista Glauber Braga fue desalojado por la fuerza tras denunciar maniobras golpistas a favor de Bolsonaro y ocupar la silla del presidente de la Cámara. En medio de los incidentes, la transmisión oficial fue interrumpida y los periodistas debieron abandonar la sala. Quieren votar una amnistía que no es dosimetría, llevando a la posibilidad de que Jair Bolsonaro solo cumpla 2 años de su condena. La sesión en la Cámara de Diputados fue retomada después de escenas de confusión. La oposición derechista celebró la inclusión del proyecto, mientras que el partido del presidente Luis Ignacio Lula da Silva lo calificó de inaceptable, denunciando que se trata de una ley hecha a medida del expresidente. El debate resurge a pocos días de que Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, lanzara su precandidatura presidencial para 2026. La votación podría redefinir no solo el futuro judicial de Jair Bolsonaro, sino también el clima político en Brasil. Y en los recientes análisis de cómo funciona y cómo se está transformando el sistema internacional, se ha incluido recientemente el surgimiento del sistema multipolar, que está intrínsecamente ligado al creciente poder y demanda de voz del sur global, un conjunto de naciones en desarrollo como África, Asia y América Latina que buscan activamente reconfigurar el orden mundial. Este cambio pone fin a la breve era de unipolaridad liderada por Estados Unidos y marca la diversificación de los centros de poder. En este sentido, el sur global, a través de plataformas como el G77 y de manera crucial el grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países integrantes, exigen la reforma de las instituciones de gobernanza global, como por ejemplo Naciones Unidas y los organismos financieros tradicionales que nacieron del acuerdo de Bretton Woods. Para asegurar un orden más justo, equitativo y menos dependiente de Occidente, el movimiento hacia la multipolaridad es, en esencia, la manifestación geopolítica de estos países que, con su creciente peso económico, buscan establecer un multilateralismo que respete la diversidad y la soberanía, desafiando así el control histórico del norte. Es parte del análisis que, además, en esta edición nos preparó el embajador Julio César Pineda, poniendo punto específico en la importancia del sur global y de cómo los focos de poder se están moviendo en el mundo. Con este análisis hacemos nuestra primera pausa en esta edición de Brújula Internacional. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela convocó recientemente el primer encuentro jurídico internacional relacionado con el sur global en la geopolítica mundial hacia un nuevo orden mundial en evolución y revolución. Estuvo dividido en 5 partes y este evento contó con la introducción de 2 excelentes intervenciones, tanto de la magistrada Carlislia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, como de la magistrada de la Sala de Casación Civil, Carmen Eneida Álvarez Navas, quien es la coordinadora de la Comisión de Asuntos Internacionales del TCJ. Escuchamos con atención las distintas intervenciones de expertos de diferentes organismos nacionales y también internacionales como el Poder Judicial y la Academia. La magistrada de la Sala de Casación Penal, Elsa Gómez, desarrolló el tema de la extradición. De una manera amplia se consideró el fenómeno de la migración con la nueva fase de la remigración, con el tema de la restitución internacional y los procesos migratorios de niños y niñas y adolescentes. Participó el magistrado de la Sala de Casación, Edgar Gaviria. Otras intervenciones fueron las del fiscal general de la República, igualmente la del presidente de IDENA, y de la doctora María Rafael Suárez. Esta perspectiva del sur global ha venido cada vez tomando más conciencia frente a la bipolaridad, posterior a la unipolaridad,
y ahora en la multipolaridad es necesaria. En la actualidad, con iniciativas como el equipo del BRICS, fundado el 6 de julio del 2009, la arquitectura política del sur global ha sido una respuesta necesaria dentro de la multipolaridad y la pluralidad del sistema internacional. Los modelos y las normativas deben implementarse con la superestructura de lo jurídico, con un derecho que reconozca y respete la diversidad política, económica y cultural, fomentando el necesario diálogo y la cooperación entre los países del sur, con las necesarias estructuras legales propias de cada país para enfrentar los problemas comunes con justicia y equidad. En el mundo multicéntrico y multipolar que estamos viviendo, el derecho y la justicia juegan un papel fundamental. El constitucionalismo internacional en este sur global debe desarrollar principios que le son comunes como la soberanía nacional, la independencia, el bien común, la justicia social, la participación de la sociedad civil y el reconocimiento de la diversidad cultural. Este nuevo derecho de carácter comunitario tiene elementos desarrollables en los procesos de integración nacional. Los encontramos en el sistema de la Unión Africana o en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde se ratifica la integración económica, como también la política y cultural, e incluso una diplomacia común. El sur global, por su peso y su presencia en los organismos internacionales, puede impulsar las reformas necesarias con los organismos internacionales. Fue el llamado que hizo el presidente Lula de Brasil en la última Asamblea General de la ONU para democratizar todo el sistema, empezando por el Consejo de Seguridad. El sur global debe ser una alianza entre gobiernos y pueblos con la triple dimensional del derecho, la fenomenológica, normativa y axiológica, unidad en la pluralidad, igualmente con la cooperación necesaria, tomando tal vez como modelo los sistemas de integración regional en África, en el Medio Oriente, en el Extremo Oriente y en América Latina y el Caribe.